Bueno, métodos de extensión. Como ven acá, es la clase 25 este tema, pero la clase 25 es la última clase antes de los finales. Quedó bastante comprimida la cursada, los finales son a partir de la primera semana de diciembre. Por eso vamos a tener el parcial el día 19 y el 26 es la entrega de notas, sacamos alguna duda si las hay, que normalmente sería la firma de libretas. Pero ya no va a haber clase, quiero que esto entre antes del parcial. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a meter hoy. Es un tema muy cortito. Como ustedes recuerdan, si una clase era sellada, por ejemplo, no se puede hacer una herencia. Entonces, para engañar a eso, se creó este tema, que son los métodos de extensión, que lo que nos permiten es agregarle funcionalidades a las instancias de la clase que nosotros querramos. Podemos extender la funcionalidad de una clase. Entonces, nosotros tenemos un string y nos parece que nos falta un método que cuente palabras, que es una palabra, todo lo que está separado por algún espacio, salto de línea, además. Entonces, lo que vamos a hacer es un método que se dedica a contar palabras. De hecho, creo que es el primer ejercicio propuesto de la guía. Y podemos hacer que eso sea parte de una instancia de string. Importante que quede esto fijado, es métodos de instancia lo que vamos a hacer. Para generarlos, vamos a generar métodos estáticos. Por eso es importante que entiendan que los métodos se van a utilizar como de instancia, pero se van a declarar como estáticos. Y bueno, lo que vamos a hacer es extender cualquier clase. Es mucho más interesante para las clases que son selladas. ¿Por qué? Porque no tenemos la chance de heredar y decir, bueno, voy a hacer mi super string que cuenta palabras. Como con una persona sí tendríamos la oportunidad de hacer mi super persona que, no sé, habla. Entonces, el tema es métodos estáticos que van a generar métodos de instancia de la clase a la que nosotros le digamos. ¿Cuándo van a aparecer esos métodos? Cuando incorporamos a la librería. Siempre que esté incorporada a la librería, va a aparecer el método este nuevo. Para declararlo, nos vamos a un namespace nuevo, por ejemplo ahí método de extensión. Hacemos una clase estática con un método estático que devuelve lo que querramos, que sí o sí va a tener que recibir un dis tipo nombre. Dis, palabra reservada, fija y obligatoria. Tipo, el tipo que queremos extender. Supongamos que queremos agregar nuestro contador de palabras a string. El tipo es string. Y el nombre de la variable. A, J, Pedro, gato, lo que ustedes quieran. El nombre de la variable. Adentro operan y devuelven como un método común y deciden qué van a hacer. Por ejemplo, un método que se llama contador de letras, ya sé que ya existe, es el len, ahí está resuelto, pero me permitía hacer algo muy cortito y visible en pantalla. Lo que hacemos es public static class, string extension, el nombre de esa clase no lo vamos a utilizar para nada. Public static int, quiero retornar un int. Contador de letras, this, palabra fija que nos va a permitir extender. String, a quién vamos a extender, a quién le vamos a agregar funcionalidad. Nombre de la variable, dato. Y al return dato.len. Vamos a devolver la cantidad de letras de ese string. Vamos a tener un poco de código, acá tenemos todos sus parciales. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Vamos a hacer todo en una aplicación de consola, solo por un tema de vagancia, así que vamos a meter ahí la clase. Vamos a generar un archivo de clase. Public static class. Vamos a poner otro. Vamos a diferenciarle el namespace, así ven lo del using.
public static. Vamos a hacer el mismo método del contador de palabras. Perdón, de palabras, no de letras. Vamos a hacer un contador de palabras. Perdón, me quedé pensando. Vamos a hacerlo muy sencillo, sin tener en cuenta todo lo que tendríamos que tener en cuenta, pero aunque se dé cuenta ahí las palabras a partir de los espacios vacíos. This, fijo. El tipo de dato dijimos que va a ser string. Y vamos a hacer una línea si algo no se entiende, avísenme. Dato.split. Split. Que recibe un char. Ustedes quieren especificar un char, comillas simples, si es un string, comillas dobles. Acá el split, que es un método que va a dividir ese string a partir del carácter que nosotros le demos, recibe un char. ¿Qué hace el split? Si yo escribo hola espacio como espacio andás, va a generarme un array con hola en la primera posición, con como en la segunda posición y con andás en la tercera posición. O sea, si mi string es hola, ¿cómo andás? Split me va a dejar array con hola, con cómo andás. Entonces esto, si yo le pregunto el len, me va a devolver 3. 1, 2, 3 palabras. Muy básico, pero cuenta palabras. Entonces si yo vengo acá y declaro string, vamos a usar este mismo hola, ¿cómo andás? Y acá pongo dato, contar, no existe. Sí, existe, perdón. ¿Por qué? Contador de palabras, namespace. No sé. Bueno, hay que agregarle siempre, no sé por qué lo vio, estoy dudando de eso. Están en distintos namespace. Vamos a hacer un proyecto. Vamos a romperlo. Creo que tenés puesto el using de la extensión ya. Extensión. Sí. Sí, Ah, me lo arriba, agregó arriba. solo. Perdón, yo nunca lo agregué, así que me lo agregó solo. Listo. Contador de palabras, falla. Muy bien que lo viste ahí arriba. Lo agrego, funciona. O sea, siempre que esté mi using con respecto a dónde está declarada esta clase, aparece. Fíjense que esto nunca lo estoy utilizando. Y fíjense que aparece como un método de la instancia. Directamente, me lo ofrece. Vamos a ver. Timeline. Eh, vamos a ver aquí. Hola, ¿cómo andás? Tiene 3 palabras. Generamos un método que es estático, pero se usa como de instancia. Si quisiéramos que reciba algo, no se me ocurre qué puedo recibir para este ejemplo. Ah, sí, ya se me ocurre. Fede, Char, sí. no sé si es pertinente la pregunta, pero ¿por qué lo podés usar el método sin pasar al argumento?
Porque el Sí. argumento es este. Vamos a esperar que vuelva al original así no confundo. Este argumento que está marcado como dis, en realidad es esto, es dato. Lo que se está pasando ahí es esto, es la instancia que está invocando al método. Es como en el indexador, que también utilizábamos el dis. Lo que le estás marcando en este caso es que dato va a pasar como el primer argumento, y si Ah, agregamos está bien. otro argumento, que es lo que yo estaba haciendo recién, ahí sí le pasamos argumentos al método. Entonces, acá, contador de palabras, le podemos decir que nuestro splitter se les Ok, pasa. no termino de entender bien por qué, pero es al poner this y ese argumento te permite en el constructor del método que tenía el constructor, en el método que tenías antes, te permite usarlo como método de instancia. Claro, o sea, This acá le string estás data, ok, marcando que esto es un método de extensión para string. ok, Y acá recibe la instancia que invoca el método. Porque recordá que termina siendo un método de instancia. Esta es una instancia de string que invoca contador de palabras, llama al método de contador de palabras. Le ok. estamos agregando funcionalidad a una clase que no se puede agregar. Yo acá hago public class hola string, me deja. Deriva del tipo sellado string, dice ahí abajo, calculo que ustedes no lo llegan a leer, pero ahí abajo dice hola no puede derivar del tipo sellado string. Entonces, como no se puede agregar, el método de extensión me permite agregarle funcionalidad. Es una extrañeza del lenguaje, pero que se puede hacer y los puede ayudar a este tipo de cosas, a generarle alguna solución a alguna clase que no la tiene. Un contador de palabras es un buen ejemplo y de hecho creo que es uno de los primeros ejercicios que tienen propuestos sobre el tema. ¿Se entendió cómo se usa? ¿Qué es? Es esto nada más, no tiene ningún otro truco. Sí, tengo una Sí. pregunta. Sí. Yo vi por internet uno que he hecho lo mismo, pero en este caso con un integer, y la clase era en este caso integer extension methods. Y arriba no usaba o sea, el namespace de, ¿cómo es? De extensiones. Y después vos agarrabas a un número y le podías agregar directamente ahí más métodos, como hiciste en este caso en el string. No sé si es lo mismo o es otra cosa distinta. Lo de agregar el namespace no es optativo. Se puede llamar de otra forma, se puede llamar Juan Carlos. Esto, o sea, no. No, pero por ejemplo, viste que vos ahí pusiste la extensión del método en string, el que yo te digo, además tiene la palabra method al final, o sea, de extensión, arriba en la clase. Que tuve gana. Sí, sería. Es el nombre que vos quieras. Ah, le podés poner lo que vos quieras. Sí, sí, es un nombre de clase que de hecho no usas nunca, así que Ah, pensé que la clase esa que ponías ahí hacía referencia al tipo que ibas a estar extendiendo en realidad. no, no. Lo que No hace lo termina referencia haciendo a nada. después es el tipo que le estás pasando ahí a datos, por ejemplo. No, no, no tiene ninguna relación con nada. Es un nombre de una clase común y corriente. Lo que pasa es que como nunca lo usás, a mí me gusta marcar primero de qué es, que es un método de extensión, es un lugar donde va a haber métodos de extensión y de quién. Pero nada, no sé ni siquiera si está propuesto hacer así en general. Lo hago yo porque me parece que está claro, cuando ves el nombre de la clase sabes qué hace. Y Claro, lo que aparte para te no manchar pregunto el nombre después es útil. Si la yo le pongo persona, extensión, perdí un nombre útil. Persona es un nombre útil. o sea, no se lo da a la clase, sino la extensión al tipo, se la termina dando después el método, en este caso contar palabras, ¿sí? En la parte de string dato. Claro.
Ok, entendido. Lo único útil de todo esto es acá. Ok. Y lo otro que en la misma clase puedo extender de distintos tipos. Extendida string, extendida int. Es válido. Sí, sí, entiendo. Esto es, como diría el amigo Lucas Rodríguez, bastante chancho. No Lucas Rodríguez, el alumno, sino el profesor que está en segundo D. Es medio una chanchada esto, te permite hacer cosas bastante fieras como esto, extender de string, abajo extender de int, después extender de persona, todo mezclado. Eh, y aparte te permite agregarle funcionalidad a algo que se pensó cerrado. Ya para mí que esté cerrado un string es un error, pero más allá de eso te permite agregarle funcionalidades que quedan como nativas. Sí, te dejaba, por ejemplo, agregarle una funcionalidad a un número directamente. Entonces vos, por ejemplo, ponías el número 2 punto y Sí, lo que acabo de hacer, 2 por claro, 2 puntos por 10, llama mi método. claro. Si yo imprimo esto, voy a tener ahí mi 20, que es 2 por 10. O sea, recuerden que esto es un objeto, ese 2 se convierte en un objeto. Si yo pongo contar palabras, también lo puedo invocar.